Bienvenidos a una nueva clase de lenguajes documentales. Soy la ingeniera Mariela Macías, catedrática de esta asignatura. El día de hoy vamos a ver el tema de la unidad 2, tema 1, textos como acciones del lenguaje. Las capacidades discursivo-textuales como contenidos de enseñanza, si profundizamos en esta perspectiva, el objeto de enseñanza es el lenguaje que produce textos mediante una lengua. En nuestro caso, es el castellano, como grafolecto oficial. Entonces, la reflexión y el debate deberán situarse sobre la finalidad de las actividades de leer y escribir en cada nivel y ciclo de enseñanza, como una necesidad de políticas pedagógicas públicas impostergables. Después de un siglo, la vigencia de los aportes teóricos de Vygotsky y Saussure necesitan resituarse en la enseñanza, lo que consiste en considerar la dinámica y la creación verbal, textualización y enunciación, como dos aspectos simultáneos de la acción del lenguaje. Aquí viene un término de Maturana, un término nuevo que es lenguajear. Asimismo, la necesidad de enseñanza a leer y escribir como actividades centrales de la escuela lleva a considerar la discretización del signo lingüístico, enseñar morfología, sintaxis y ortografía. Esto es lo que hemos venido insistiendo en la unidad 1 en cuanto a cómo escribir bien, la ortografía, la puntuación, la morfología, en cuanto a las técnicas de comunicación escrita, la técnica de comunicación oral, y todo va concatenado, lo que significa tener también el horizonte de la gramática como objeto de enseñanza. No nos podemos olvidar de la gramática. Propuesta de trayecto didáctico. Las capacidades de imitar, inventar y calcular descritas como dinámicas del lenguaje por Cosseriu pueden explotarse para abordar la enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela. En la práctica, se trata de repetir para crear combinando, pasar de la acción consciente a la acción automatizada que permitirá avanzar en la actividad. En función de la complejidad de la actividad de lenguajear, el término que hemos introducido como nuevo, y para desarrollar con esta las actividades de leer y escribir textos, se hace necesario recurrir al ENTIEF para formular las metas de las acciones involucradas y considerar las operaciones incluidas en las actividades de la enseñanza. Para eso proponemos el trayecto didáctico que parte de, primero, la acción externa de la textualización, el contexto. Segundo, pasa por la construcción de sentido del texto en una articulación interpersonal e intrapersonal para llegar a, el tercer punto, la reflexión sobre la forma lingüística utilizada, que supone el conocimiento referencial de la gramática castellana. En esta perspectiva, los textos que se inscriben como géneros textuales son una especie de mega herramienta didáctica. Esto proviene de la noción de géneros discursivos, modelos de textos realizados con enunciados relativamente estables, correspondientes a las distintas esferas de las actividades humanas. Según el ámbito y la situación comunicativa, los géneros textuales son construcciones históricas de saber hacer, lo que mencionamos como técnicas, y saber actuar social. Los aspectos a considerar en la enseñanza de los géneros son el tratamiento comunicativo, el uso, el tratamiento del contenido, que es el sentido, y el tratamiento lingüístico, que es la forma. Lo que no podemos dejar de hacer en la actualidad en las didácticas de las lenguas es reenseñar en función de trabajar el sentido y los razonamientos de los textos y discursos. Las funciones morfosintácticas del castellano como grafolecto
idioma escrito, para nuestro caso. Si la gramática no está asociada a la construcción del sentido de los textos y al funcionamiento de las unidades lingüísticas en los formatos discursivos, no tiene razón de ser enseñada. Necesitamos enseñar a razonar gramaticalmente, que es lo que se denomina reflexión metalingüística en los diseños curriculares, en los que no se instrumenta en el plano de la praxis, es decir, de la práctica. Solo se enseña a nivel de descripción categorial. Al no construir, en este sentido, una orientación didáctica de la enseñanza de las lenguas, la gramática estructural acabó siendo un contenido abstracto, puesto que al perderse su relación con la acción del lenguaje, se perdió también como perspectiva real de sentido común, no ya desde el enfoque de las teorías pragmáticas, de la enunciación ni del contexto. A pesar de que esas teorías aportaron sus marcos y contribuyeron a redefinir la textualización en la escuela, las prácticas nos han manifestado lo contrario. El texto, como composición empírica, desapareció de la escuela y se transformó en descripción de tipologías abstractas difíciles de percibir y de aprehender. Conclusión. El espacio de interacción humana en la escuela, como objeto de estudio específico de la didáctica de la lengua materna, interesa en la medida en que podamos aprehender el efecto que produce la intervención de los enseñantes en los alumnos. El marco teórico del interaccionismo sociodiscursivo nos pone frente a un objeto que comprende cómo realizamos la interacción humana al construir los conocimientos propios del pensamiento formal y cómo continuamos desarrollando conocimientos praxeológicos y contextualizados en las actividades de enseñar y aprender, es decir, el modo en que se operan simultáneamente en la transformación de las formas sociales de razonamiento, tanto las lógicas de los razonamientos colectivos como las lógicas imprecisas del mundo vivido de las personas. En esta dirección necesitamos estudiar y profundizar las mediaciones sociales, entre las que se incluyen las intervenciones formativas explícitas del medio adulto, en especial las realizadas en la escuela. Por considerar que las intervenciones didácticas como planificaciones conscientes del diseño cultural constituyen los factores mayores del desarrollo específico humano. Se trata de dar continuidad al programa vygotskiano de desarrollo del lenguaje. Asimismo, en lo que respecta al diálogo y construcción genérica de los enunciados, los enfoques de Voloshinov y Bakhtin, con múltiples posibilidades de articulación, como los aportes de Leontiev acerca del lenguaje en su carácter de actividad formadora, de conciencia colectiva e individual. Son anclajes teóricos referenciales en las tareas de delimitación del objeto y de la elaboración de la metodología de investigación en este campo. Un poco resumiendo lo anterior, es muy importante que tengamos una cultura de lectura, ¿sí? Que podamos nosotros tomar ese amor por la lectura. Es increíble que en otros países la media que se leen de libros anualmente puede bordear los 7 libros, mientras que en nuestro país se lee muy poco. Y eso también, como decía en el texto, es un tema de cultura, es un tema social, un tema que se debe inculcar desde las escuelas, ¿sí? Para que sepamos que el texto es una acción de lenguaje, que todo va de la mano, todo se correlaciona. Entonces la invitación es que nosotros podamos proponernos como meta leer 2 o 3 libros al año que sean de nuestro interés, porque si nosotros tomamos este amor por la lectura, no solo que vamos a tener más conocimiento de ciertos temas, sino que también vamos a aprender a escribir bien,
Los textos ya no solamente van a ser abstractos, sino que van a tomar vida y se van a correlacionar con otros conocimientos que tenemos, y eso va a enriquecer nuestra formación académica, cultural, social. Es sorprendente ver en otros países cómo jóvenes van leyendo en el metro y son novelas que no son pequeñas, son novelas de 200, 300 páginas y las devoran en cuestión de semanas o meses, porque tienen una afinidad por ese tipo de lectura, tienen les gusta ese tipo de lectura, ¿no? Recuerdo que este, leían mucho el tema de Juego de Tronos, las novelas o novelas que son famosas que salen en los cines, pero preferían leerlas para poder, poder enriquecerse más de los capítulos, de los detalles, que no es lo mismo ver una película de 2 horas que leerse un libro en un par de meses. Entonces yo sí les invito a que ustedes vayan tomando ese hábito de leer, y aunque no se haya inculcado por la familia, por la escuela, hay muchas falencias, o en la universidad, se tome como una materia más, que ustedes sí le puedan dar la importancia de vida a la lectura, ¿no? Al texto como parte del, del lenguaje, ¿sí? La importancia que tiene el texto, el lenguaje. Ustedes saben que nuestro idioma, el castellano, es muy rico en palabras, que una de las novelas más famosas es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y ustedes puedan enriquecerse de la lectura, ¿sí? Apreciarla. Bueno, tenemos otro tema que es la alfabetización académica, es un subtema, y yo quise aquí tomar las palabras de Paula Carlino, la estoy citando, ¿no? Ya hablamos de que hay que citar y dar los réditos a quien corresponden. Ella dice que, sin duda, la expresión alfabetización académica es pregnante porque viene siendo usada por muchos colegas desde hace unos años, dice ella, ¿no? He visto citada recurrentemente una definición que yo misma escribí en el 2003 y reiteré en el 2005. Sin embargo, no encuentro feliz esa definición y a veces creo aún que la idea de alfabetización académica puede plantearse sin esta expresión, recurriendo a términos más generales como enseñar a leer, a escribir y a estudiar en una determinada cultura escrita, en una específica comunidad académica. Entonces vemos lo importante, ¿no? Enseñar a leer, enseñar a escribir, y pensamos, bueno, esto ya lo hice en la escuela, ¿no? Me enseñaron a leer, me enseñaron a escribir, pero esto es muy interesante, ¿no? Y a estudiar. ¿Cómo aprendemos qué nos enseña y cómo aprendemos a estudiar en una determinada cultura escrita, en una específica comunidad académica? De todos modos, dice la autora, Carlino, para contribuir a seguir pensando el campo de problemas que el concepto de alfabetización académica puso de manifiesto, quiero aportar una nueva definición, y aquí va. Sugiero denominar alfabetización académica al proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas. Las acciones que han de realizar los profesores con apoyo institucional para que los universitarios aprendan a exponer, a argumentar, a resumir, a buscar información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etc., según los modos típicos de hacerlo en cada materia. Entonces aquí da un rol muy importante a los profesores, ¿no? Que en las prácticas letradas, las acciones que han de realizar los profesores. Entonces aquí hay una responsabilidad que está dando los profesores para con los alumnos, ¿sí? En cuanto a, durante la carrera universitaria y ahora en ingeniería civil, ustedes tendrán que aprender a exponer, a argumentar, a resumir. A veces esto parece muy sencillo, pero es complicado el resumir. Tenemos una cultura que piensa que si escribimos más estará mejor mi trabajo,
Pero no, muchas veces lo que nos piden son resumen ejecutivos, nos piden las ideas principales, nos piden sintetizar. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Buscar información, también jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos. Entonces, cada una de estas acciones demanda un esfuerzo del profesor y también del alumno, ¿sí? Que las ponga en práctica. Ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera, cómo van a ir aprendiendo, ¿sí? Algo que es muy importante es el debatir, ¿sí? A veces estamos en una cultura donde por el hecho de ser de haber sido colonizados, eh, tomamos algo, si viene más aún del extranjero, nos los dicen, y no estamos acostumbrados a debatir o a refutar o a poner en valor nuestros argumentos, ¿sí? Sino que lo aceptamos, un poco, bajamos la cabeza y decimos, bueno, si así lo dice y así será. Entonces tenemos que aprender esto, ¿no? También a defender, a debatir, a valorar nuestros razonamientos, a poder argumentar y defender nuestras ideas. Y eso es bueno, ¿no? Siempre que se haga en el ámbito del respeto, no estamos diciendo que debatir sea pugnar, discutir, entrar en una discusión fuerte o acalorada, sino que todo se haga con el respeto debido, ¿sí? Conlleva dos objetivos que, si bien relacionados, conviene distinguir: enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él. En el primer caso, se trata de formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas. Entonces, aquí ya tenemos que aprender en un género propio de un campo del saber cómo tratar el texto, cómo hacerlo de forma más profesional, ¿no? Como lo haría un especialista. Entonces, aquí los profesores tenemos el compromiso de formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas. Es por eso que yo he insistido tanto en los temas de comunicación oral, comunicación escrita, de que hay que aprender a escribir bien, hay que aprender a expresarnos de una forma oral correcta, porque así lo hacen los especialistas, ¿no? No podemos permitirnos tener faltas ortográficas, de puntuación, tenemos que escribir de una forma correcta, ¿sí? Y en el segundo caso, de enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento producido por ellos. Eso significa que nosotros somos un cúmulo de aprendizaje, ¿sí? Vamos leyendo libros de autores con los que tenemos afinidad, con los que compartimos un pensamiento, y luego nos apropiamos de ese conocimiento como propio. No podemos decir que todo el conocimiento ha sido de nosotros, sino que es el cúmulo de lo que hemos año tras año aprendiendo de diversos autores, de personas que nos han influenciado a lo largo de nuestra vida académica, y luego ya los tomamos como propios, ¿sí? De acuerdo con las teorías sobre aprendizaje situado y sobre géneros como acciones sociales, alfabetizar académicamente equivale a ayudar a participar en prácticas discursivas contextualizadas, lo cual es distinto de ejercitar habilidades desgajadas que fragmentan y desvirtúan esas prácticas, porque depende de cada disciplina y porque implica una formación prolongada. No puede lograrse desde una única asignatura, ni en un solo ciclo educativo. No pensemos que esto de alfabetizar académicamente es cuestión de un semestre, de un hemisemestre, de un año, sino que la autora nos dice: así las alfabetizaciones académicas, ojo que está en plural, incumben a todos los docentes a lo ancho y largo de la universidad. La definición del concepto planteada arriba explícita la labor de profesores e instituciones educativas y evita dar a entender que alfabetizarse académicamente es un asunto que concierne solo a los alumnos. Asimismo, advierte sobre la imposibilidad de lograr alfabetizar en un único curso o a través de ejercicios que parcelan y disuelven las prácticas auténticas de la lectura y escritura. También resalta que lo que está en juego es enseñar prácticas típicas de ciertas comunidades, motivadas
situacionalmente, lo que difiere de entrenar habilidades, destrezas o competencias discretas, independientes y separables de su contexto de uso. Destaco entonces en la nueva definición propuesta las acciones que deben implementarse a nivel institucional y didáctico, desde todas las cátedras para favorecer el aprendizaje de las literacidades académicas, es decir, la participación de los alumnos en sus culturas escritas, a través de una enseñanza que las preserve. Ahora también leí un artículo sobre alfabetización académica, comprensión y producción de textos, ¿sí? Vamos a iniciar con la introducción a la problemática que nos plantea el autor. La comprensión y producción de textos son actividades presentes en la formación universitaria. Comprensión y producción de textos. Primero por las asignaturas que ustedes van a aprender ahora que están en primer semestre a lo largo de toda la carrera. Y luego también la producción de textos porque ustedes van a producir en investigaciones, van a producir artículos, van a producir su tesis de grado. Entonces va a haber producción de textos que son fruto de una investigación. Por considerarlas, estas actividades de comprensión y producción de textos, consideran las actividades fundamentales para adquirir, elaborar y comunicar el conocimiento. Adquirir el conocimiento por medio de la comprensión lectora. Y la producción de textos ya es la elaboración y comunicar el conocimiento que ustedes han adquirido. Esto supone que los estudiantes están en capacidad de localizar, procesar, utilizar y transferir información bibliográfica, además de producir textos escritos tales como lo que vimos en técnicas de comunicación escrita, cartas, exámenes, resúmenes, informes, ensayos, monografías y tesis. Y finalmente que todos los profesores son responsables del lenguaje y la comunicación. Sin embargo, las actividades habituales de lectura y escritura en las instituciones de educación superior están caracterizadas por la memorización, reproducción, o sea, reproducir algo, copiarlo, fragmentación y acumulación del conocimiento. Entonces, esto difiere bastante de lo que nos propone el autor como la comprensión y producción de textos. Como resultado de esta realidad, los alumnos presentan poco dominio de las estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión y producción de textos escritos. Entonces aquí el autor hace ver la falencia que tenemos, ¿no? En cuanto a comprensión y producción de textos escritos. Situación que retrasa el proceso de aprendizaje y disminuye la autonomía del individuo en el uso eficaz del lenguaje como medio de comunicación. Según Torres, otros problemas generados por la dificultad en la comprensión de la lectura y la composición de textos se resume en veamos lo que tiene implícito, ¿no? Los problemas. Reprobación de materias, por no tener una buena comprensión y producción de textos escritos. Poca interpretación e integración en las discusiones en clase. Una actitud pasiva y no crítica. Ausencia de autonomía en el aprendizaje. Poca disposición para la investigación. Y alumnos que son solo receptores. Es urgente tomar medidas para enfrentar el problema y superar las dificultades de lectura y escritura, pues los alumnos necesitan acceder a textos científicos muy complejos para sus niveles de comprensión y producción. Como ustedes pudieron ver en la primera parte de esta presentación, la autora nos habla en un lenguaje muy científico, ¿sí? Acerca de las técnicas del texto como una parte importante del lenguaje oral y a veces es difícil de comprender algunos términos. Entonces, por eso son textos que son netamente científicos y son complejos, los cuales tenemos para sus niveles de comprensión y producción, por lo cual tenemos que obligatoriamente pasar por una alfabetización académica para entenderlos. Lograr una comprensión más profunda del problema y ofrecer razones para la alfabetización académica que mejore y transforme no solo el proceso de aprendizaje del alumno en el contexto de las diversas asignaturas, sino también la acción del docente como mediador del proceso, nos lleva a exponer algunas consideraciones teóricas prácticas.
Primero, aquí nos habla de la dimensión sociocultural de la lectura y la escritura. El aprendizaje de la lectura y escritura es un fenómeno social e interpersonal. Estas habilidades del lenguaje constituyen un medio de comunicación y participación en comunidades de discursos específicos. Por ejemplo, literarios, publicitarios, académicos, periodísticos, científicos o disciplinares. Las comunidades de discursos son grupos de diferentes costumbres, prácticas y normas entre ellas. Valorar los aspectos implicados en el acto de leer y o escribir permite dar sentido y significado a estas actividades, reflexionar sobre su valor instrumental y cultural, además de potenciar el desarrollo cognoscitivo. Segundo, la función académica y personal de la lectura y la escritura. En el aula universitaria, la lectoescritura, además de ayudar con el éxito académico, procesar información, estudiar, lograr el aprendizaje significativo, recolectar y sintetizar la información desde diversas fuentes, tomar nota en forma adecuada, investigar, dar información, expresar ideas, producir conocimiento, comunicar resultados, también puede ser utilizada para el crecimiento personal y la recreación. Según Allende y Condemarín, las personas que no leen tienden a ser muy resistentes a los cambios, apegadas al pasado, rígidas en sus ideas y en sus acciones. En general tienden a guiar sus vidas por sus tradiciones y por lo que se les transmite directamente. La persona que lee, en cambio, introduce en su mundo interno nuevas ideas, puntos de vista, informaciones y conocimientos elaborados por otras personas de otras partes del mundo. Esto les hace más abiertas a los cambios, al futuro y a la valoración de los fenómenos científicos y técnicos. Los lectores son las personas que se suman eficazmente a las iniciativas comunitarias de progreso y de mejoramiento social. Entonces vemos aquí cómo se escucha tan sencillo como la comprensión lectora, la alfabetización académica, la función académica y personal de la lectura y la escritura, puede traer muchos beneficios para nosotros siendo alumnos y también en la vida profesional y ir a otros ámbitos como el aspecto social, ¿sí? Lo que dice aquí, ¿no? Ayudar eficazmente a las iniciativas comunitarias de progreso y de mejoramiento social. Tercero, la producción de textos escritos. La acción escolar es prácticamente inconcebible sin la escritura, porque el quehacer académico se apoya significativamente en la lengua escrita. A través de materiales escritos no solo se extrae y difunde el conocimiento, sino que además se demuestra la posesión del mismo mediante actividades lingüísticas que requieren de la escritura, tales como ensayos, minutas de aprendizaje, resúmenes, monografías, entre otros. Este hecho permite interpretar que el éxito académico de un estudiante está supeditado a su competencia en el manejo del lenguaje escrito. De manera que interpretar y producir textos académicos en el contexto de las diversas asignaturas es una alternativa para contribuir en la formación de profesionales lectores y escritores. Con esto queremos significar que los estudiantes requieren no solo una formación sólida en la especialidad de la carrera elegida, sino también de un acompañamiento, asesoramiento, modelaje, orientación y ayuda en el proceso de adquisición y desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión de lectura y producción de textos escritos. Cuarto, reflexión metacognitiva y metalingüística. Dentro del ámbito de la metacognición se plantea la necesidad de conocer qué sabemos sobre los procesos de lectura y escritura y cómo utilizarlos, en una invitación a poner en práctica la capacidad de reflexión y de acción reguladora. Por tal razón, la metalingüística permitiría al alumno lector, lector-escritor, conocer y manipular de manera intencional su comportamiento lingüístico, con la finalidad de hacerlo más efectivo. Desde esta posición, una estrategia de aprendizaje metalingüística es saber lo que hay que hacer, cómo hacerlo y la manera de controlarlo mientras se realiza. Para convertir al alumno en un comunicador autónomo, independiente y consciente de la escritura, por ejemplo, para la producción de textos, es necesario que el escritor tome conciencia de las estrategias de producción,
determinación del propósito de la escritura, tipo de texto, quién será el posible lector y tratamiento del tema, entre otros aspectos. Quinto, mejoramiento de la interacción verbal en el aula. La lectura y escritura constituyen procesos cuyo dominio se traduce en un aumento importante en el nivel de participación verbal, crecimiento personal y elaboración del conocimiento en general a través de la libre expresión de las ideas, la confrontación de opiniones y el intercambio de información, entre otras formas de fomentar la construcción social del conocimiento. Entonces dice aquí, aprender a leer, aprender a escribir y tendremos un dominio de la participación verbal, ¿sí? Sexto, vinculación entre la lectura y la escritura. Estos procesos son interdependientes porque se escribe para que alguien lea y sin la lectura el proceso de escribir queda incompleto. Lectura, recuerden, lectura y escritura se encuentran en constante interrelación. Uno lleva indefectiblemente al otro y existe entre ellos un enriquecimiento mutuo. En este sentido, se puede afirmar que no es posible una escritura eficiente sin una lectura profunda que la preceda. Lo uno no puede ir sin lo otro, ¿no? Sino que van de la mano. Dada la naturaleza complementaria de la lectura y escritura, es necesario lograr una integración entre estas dos modalidades de lenguaje en el proceso de alfabetización académica. La lectura juega un papel importante en el proceso de escritura al lograr, antes de escribir, la lectura provee al lector de estructuras textuales que facilitan la expresión de las ideas. Lo voy a repetir, ¿sí? Antes de escribir, la lectura provee al lector de estructuras textuales que facilitan la expresión de las ideas. Entonces, esto es lo enriquecedor de la lectura, ¿sí? Aprendemos a escribir, aprendemos a expresarnos y luego ya puedo realizar mi texto escrito. Esto significa que el estudiante posee un modelo que utiliza como base para su propia escritura. Por esta razón, los estudiantes deben leer textos diversos, por ejemplo, resúmenes, ensayos, cartas, proyectos de investigación. Durante el transcurso de la redacción, la lectura permite establecer un hilo conductor entre las ideas ya plasmadas y las nuevas que se pretenden comunicar. Después de la escritura, la relectura crítica permite evaluar y corregir el texto, según las exigencias de los aspectos relacionados con el significado, estructura del texto y uso de las convenciones de la lengua escrita. Esto es muy importante, ¿no? La relectura crítica. Muchas veces cuando se escribe un artículo científico, se envía a un par, significa dos revisores, para que ellos hagan una relectura crítica y ayuden a corregir el artículo científico o el paper de la investigación. Entonces eso también es muy importante. Claro que para esto hay que haber pasado por un proceso de alfabetización académica, saber escribir, saber leer, saber expresar nuestros pensamientos de una forma correcta como un especialista. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Repasar la próxima clase y nos veremos en la siguiente semana.